Hola amigos, hoy vemos el versículo de Juan 5:18, que dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, este versículo es muy polémico, entonces aquí el sentido de este versículo no es, aquí dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el sábado. El sentido del versículo, de lo que quiere decir y dice en realidad este versículo, es que se refiere a que los judíos le acusaban, los fariseos, sacerdotes, escribas, etc., le acusaban a Yeshua de que quebrantaba el día de reposo, de que quebrantaba el sábado. De eso le acusaban los judíos. Entonces no es que Juan afirme o esté acusando o esté culpando a Yeshua de quebrantar el sábado, no ese es el sentido, porque esto tiene que ver con la traducción y con las traducciones de los pasajes de los versículos de la escritura. Entonces, el sentido del versículo, para entenderlo bien, sería algo así como: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque los judíos no solo, porque los judíos le acusaban no solo de quebrantar el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, ese sería el sentido de lo que realmente diría este versículo. Es decir, aquí la clave es que los judíos le acusaban a Yeshua de quebrantar el sábado. Pero no es que Juan afirme ni acuse, ni está culpando a Yeshua de quebrantar el sábado. Entonces, claro, tal como está escrito, pero esto, vuelvo a decir, esto tiene que ver con la traducción, con el sentido literal. Hay muchos pasajes, muchos versículos que si leyéramos el sentido literal, tal como se escribió en los idiomas originales, tanto en hebreo como en griego o en arameo, pues nos daríamos cuenta, veríamos el sentido original, exacto. Pero con el tema de las traducciones y la adaptación de los textos, pues se pierde muchas veces el sentido auténtico, la clave de lo que quiere decir un versículo. Bueno, entonces, ¿Yeshua quebrantaba el sábado, sí o no? Pues no, amigos, Yeshua no quebrantó nunca el sábado, porque ni ningún mandamiento. Yeshua nunca desobedeció los mandamientos de Yahvé, de su Padre. Porque si Yeshua hubiera desobedecido a los mandamientos de Yahvé, entonces habría pecado. Y si Yeshua hubiera pecado, pues entonces Yeshua hubiera necesitado él mismo también de otro Salvador. Y hubiera estado en situación de condenación. Es decir, se habría perdido la oportunidad del plan de salvación. Porque la figura de Yeshua no solo tenía que ser perfecta en la muerte, sino también en su vida y obras. En el nacimiento, en la vida y obras, haciendo todo de acuerdo con la voluntad del Padre Yahvé. Así como también fue perfecta la conducta de Dios Yahvé en la resurrección. O sea, es todo perfecto en la vida y existencia de Yeshua. Y no pudo desobedecer los mandamientos de Yahvé nunca. Pero los judíos, ese es el punto clave, los judíos le acusaban a Yeshua de quebrantar el sábado, así como de otras acusaciones falsas. Hay otras acusaciones que le hacían. Esto vamos a aclararlo un poco brevemente leyendo algunos otros versículos que nos complementan la visión y que efectivamente nos muestran una visión clara del asunto. Por ejemplo, tenemos el Mateo 12, aquí tenemos el Mateo 12, del 3 al 6. Habla Yeshua y dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Yahvé y comió los panes de la proposición?
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Profanan supuestamente porque los sacerdotes en el día de reposo están trabajando, están muy activos, están ahí trabajando. Y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, les dijo Yeshua a los fariseos con quien estaba hablando. Y es que en Juan 5:18, el versículo que leíamos antes, que los judíos le culpaban o le acusaban, en el 17 dice, y Yeshua le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Porque, ves, aquí de nuevo hay un problema también con la traducción, que está mal traducido, el sentido. En la traducción que tengo yo de Reina Valera de la Biblia, aquí pone, y Yeshua, bueno, pone, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto está mal traducido. Sería, y Yeshua le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. O también otro sentido, mi Padre hasta ahora está activo y yo también estoy activo. Es decir, pero Yahvé no trabaja, no está trabajando, ni Yeshua trabaja. Yeshua no trabaja nada y Yahvé no trabaja nada. Ellos están en activo y obran. Trabajan los trabajadores. Bueno, tenemos otro pasaje interesante en Mateo 12, 11 y 12, que dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Eso era, amigos, lo que Yeshua hacía en los días de reposo, en los sábados y también en fiestas hebreas que había en Israel. Esta era la misión y a lo que se dedicaba Yeshua, que era hacer el bien. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, el hacer el bien de Yeshua en los días de reposo, el curar a personas enfermas y ayudar a otras personas, entonces los judíos, fariseos y escribas, ¿no?, sacerdotes, buscaban las vueltas, buscaban la manera de acusar a Yeshua. Y ese hacer el bien lo interpretaban ellos como que se ponía a trabajar, cuando esto era falso. Bueno, en Juan 15:10 tenemos otro versículo interesante que dice lo siguiente. Juan 15:10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí Yeshua desmiente, aquí Yeshua afirma que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, se puede decir más claro, es el propio Yeshua el que lo dice. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego era una acusación falsa, amigos, que Yeshua no desobedecía los mandamientos de Yahvé, de su Padre. Era una acusación falsa de los judíos, que sabemos que había un complot y toda una conspiración contra Yeshua para eliminarlo, ¿no? Un último versículo podemos ver en Marcos 2:28, muy interesante también, que nos dice lo siguiente, Marcos 2:28. Por aquí, la Biblia, Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí nos dice, está hablando Yeshua, a los discípulos y les dice, esto de el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua, es Señor del día de reposo. O sea, Yeshua es el dueño y Señor del sábado y de los días de reposo y fiestas. Así que, amigos, yo creo que ya hemos desvelado el enigma. Hemos interpretado bien, correctamente, gracias a Dios, el sentido del pasaje
este que era problemático, que estaba en Juan 5:18. Entonces Yahshua no desobedecía los mandamientos de su Padre Dios Yahvé, ni quebrantaba, ni se dedicaba a quebrantar los mandamientos, ni se dedicaba a quebrantar el sábado, ni ningún otro mandamiento, sino que obedecía los mandamientos de su Padre Yahvé. Y eran los judíos conspiradores los que le acusaban todo el día, pues estaban persiguiéndole, buscándole, espiándole, para acusarle de todo lo posible, tuviera sentido o no. Bueno amigos, hasta aquí este tema. Hasta una próxima ocasión.